Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Crean esta risa de nerviosismo. A veces que están nerviosos como que hace cosas, yo me río cuando estoy nervioso. También riendo por ahí a veces que estoy nervioso. Pero estamos aquí por obra, gracias al Señor. Estamos aquí para compartir de su palabra. Señor, damos la oportunidad en esta noche de preparar una pequeña clase y que podamos entonces hablar un poco acerca de la gracia y la compasión. Va a ser prácticamente la compasión, el tema raíz fundamental, principal que vamos a estar viendo en las clases de los jueves para este mes de septiembre. Esta noche voy a hablar específicamente de la gracia y la compasión, pero si les soy honesto, el 90% de lo que vamos a tocar en esta noche va a ser de la compasión y al final entonces vamos a ver también un poquito cómo entra la gracia dentro de lo que vamos a compartir. Y para que empecemos a participar, quiero preguntarles a todos una pequeña preguntita rapidito. ¿La compasión es sentimiento o es una emoción? A ver, compasión, ¿es un sentimiento o una emoción? Sentimiento, amén. Compasión es un sentimiento. Vamos a leer un poquito acerca de la definición de la compasión. La palabra compasión deriva del griego simpatia, cuya etimología indica un sentimiento de simpatía, y del latín compasión, que enfatiza la sensación de tristeza. La compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión, principalmente hacia el sufrimiento de los demás, el sufrimiento ajeno. Entonces, con esto dicho, podemos entender pues que uno, la compasión es un sentimiento y que se tiene, ¿verdad?, hacia una persona eh, en base al sufrimiento o al dolor que está teniendo en un momento determinado. Ok, la compasión, sinceramente, y les comparto, ¿no?, que mientras estaba buscando y haciendo la clase, es un poco difícil como de separar de términos como la misericordia. Estuvimos estudiando acerca de la misericordia el mes pasado, estuvimos viendo varias clases. Eh, Tienen, verdad, bastante en común, que a veces la gente hasta las cambia, y vemos muchas traducciones también intercambian misericordia por compasión, compasión por misericordia, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando. Pero yo sé de lo que piensa que si hay palabras que se escriben distintos, o si hay dos palabras diferentes, es porque tienen cierta diferencia o aplica para ciertas cosas específicas. Entonces, para que podamos ir más o menos distinguiendo, ¿no?, lo que va a ser la diferencia entre la compasión y la misericordia. Ya dijimos que la compasión es el sentimiento de eh, mostrar simpatía, mostrar preocupación, ¿verdad?, por el dolor y el sufrimiento de otro. La misericordia también va más o menos por esa línea. No sé, ¿quién me puede dar, según sus palabras, dónde se distingue la misericordia de la compasión? A ver. Ujú. Ujú.
Amén. Muchas gracias. Y resumiendo entonces acá, y también para los que no escucharon, allá en el fondo, acá nuestro hermano Héctor nos compartía que uno, nuevamente, la compasión es un sentimiento, ¿verdad? Activo, es, eh, impulsa, ¿verdad? Una acción, no a simplemente reconocer el sufrimiento de los demás y aceptar que está sucediendo, sino que hace algo al respecto, que es lo que lo diferencia de la lástima. La lástima es eso, saber que alguien está sufriendo, pero hasta ahí se queda y no hace nada. La compasión es hacer algo, es moverse y buscar cómo aliviar el dolor o el sufrimiento de aquella persona. Y la misericordia, por otro lado, entonces es pasar por alto o perdonar una mala acción o alguna culpa que se haya tenido. Por ejemplo, que el Señor tiene misericordia de nosotros por todos los pecados, por todos los errores que nosotros hemos hecho. Él los pasa por alto, Él no los perdona. Eso es tener misericordia. Una mala acción que la persona ha hecho, que merece un juicio, se pasa por alto. Eso es la diferencia entonces de compasión con misericordia. ¿Sí ven? Hay cierta similitud, pero hay una distinción clave una con la otra. Entonces, ahora, regresando un poquito a la compasión, yo tenía eh, un pequeño ejemplo que escuché en un mensaje que no era de compasión, pero habla un poquito acerca de eso y quería compartirlo con ustedes. Y iba más o menos así. Ustedes ven que se acerca hacia ustedes una persona bien vestida, elegante, bien arreglada, y de pronto le dice, disculpa, ¿tendrás $1 que me puedas facilitar para el pasaje que necesito moverme de aquí a allá y de repente no tengo sentido o ya me quedé sin dinero? Cerca una persona hacia ustedes, ¿cuántos aquí le darían $1 para que se moviera? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos le darían $1 si lo tenemos, obviamente? Tenemos $1 para darle a una persona que se nos acerca bien vestida, nos dice que lo necesita. ¿Se lo damos o no se lo damos? Hacen la mano, si puede. Creo que aquí nadie tiene yeso. Ok, bien. Todos se lo damos. Bien, ahí estamos bien. Ahora viene, póngase aquí en el metro, está trabajando en un obrero de la construcción y está todo así, mangajo, sucio, y viene hablando con un lenguaje un poco más chabacano. Hey, bro, dame $1 que necesito para la chicha, hermano, ¿qué pasa? Y usted va caminando y de repente así que lo intersectan en la calle. ¿Le damos el dólar o no le damos el dólar? Hace la mano, ¿cuánto le darían el dólar? Ok, bien. Ahora, hay una persona un poquito más sucia, vestidos un poco maltratados, tal vez un aliento alcohólico o muestras visibles de que no está tal vez en sus 5 sentidos, pero se le ve que está pasando un trabajo, se le ve que anda en la calle constantemente y de pronto tengamos algún concepto que lo habíamos visto antes y sabemos que tal vez vaya a usar cualquier monedita, cualquier cosa que le den para ir a comprar alguna cosa que no debería estar comprando, y se nos acerca y nos pide porque necesita para X o Y, necesito $1. ¿Cuánto le daríamos el dólar? Una mano levantada. ¿Ok? Amén. Amén, amén. Ahora, amén, esa es otra. Yo hago esto. Yo hago esto. Pero ahora quiero que vayamos a el libro de Lucas. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Lucas. Tenemos Biblia física en el celular, porque tenemos celular, tienen data, buscan en Google y ahí van a encontrar el versículo. No hay excusa para no leer. Así que vamos a todos buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 60, perdón, Lucas capítulo 6, versículo 30. Si oí el 30 y lo transformé en 60. Lucas 6, 1, 3, 4, 5, 6, versos del 30 al 37. Lucas capítulo 6, verso del 30 al 37.
Dice así la palabra de a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Perdón, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el propio Señor Jesús aquí? Claro. Nos dice, hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos extraer solamente de esta porción bíblica. Pero principalmente quiero que veamos, ¿no? Cómo ya desde, bueno, ya a lo largo y ancho de toda la Biblia vemos muchos ejemplos de compasión más directos del mismo Jesús. Pero con todo esto que Él nos está diciendo aquí, en esta porción bíblica, también nos indica que debemos de considerar todas estas cosas como la oportunidad. Al menos se nos presenta la oportunidad de ayudar a cualquier persona de la forma que sea. Recordamos la definición de compasión, entender no solamente que una persona está pasando un mal momento, está sufriendo, etcétera, sino que llevarla a una acción, ¿verdad? Tiene que impulsar a uno, ¿verdad?, a hacer algo por cambiar o por aliviar esa situación de la persona. Muchas veces, y eso es con todo, porque yo también lo hago muchas veces, a veces inconscientemente, pero nos ponemos en una posición en la que a veces queremos juzgarnos según lo que vemos, o queremos juzgar según experiencias previas, y eso a veces nos detiene, eso a veces merma un poco la compasión que puede salir de nosotros o de nuestro corazón. Y bueno, es algo normal, porque dentro de todas las razones, hay muchas razones que en verdad pudiésemos dictar que impiden que nosotros tal vez ejerzamos esa compasión. Una de las que yo mientras estudiaba noté que tal vez sea la más relevante o la que más porcentaje nos afecte es que estamos heridos o por heridas del pasado que están ahí todavía y no las hemos sanado, nos, nos impulsan o nos impiden, mejor dicho, ser compasivos. Y por poner un ejemplo, usando la misma ilustración que hice anteriormente, puede que, y sé que a muchos le han pasado, principalmente a los que ya tenemos más edad, que en algún momento de nuestra buena voluntad hayamos ayudado a alguien. Hayamos visto, como mismo ejemplo de la calle, una persona que está visiblemente en mal estado y podemos de pronto concluir de que no anda en buenos caminos. Viene, se nos acerca y nos pide y nosotros de buena voluntad le damos y nos damos cuenta que lo malgasta en algún vicio, nos damos cuenta que lo malgasta en algo que no debería. Entonces ya de una vez como que ya no le voy a dar más nada a nadie. Al que pase por ahí ya, entonces agarramos como esta experiencia y la extrapolamos a todo lo que veamos similar. Entonces,
exacto, generalizamos y pensamos que cualquiera a veces que nos pida va a ser con alguna mala intención o que va a pedir y no nos va a devolver nada nunca y vamos como que guardando eso en nuestro corazón y se nos va olvidando lo que acabamos de leer. Que a veces podemos justificarlo de muchas maneras, a veces no dar y demás, pero aquí el Señor es claro en su palabra, ¿verdad? Y si lo está diciendo es con un motivo. Otra cosa, hay que ser prudente también. Debe ser muy prudente de cómo uno procede en ciertas ocasiones. Y ciertamente, lo mencionó el hermano que ha sido una forma que yo tengo a veces como para no privarme de, de tener compasión ni de ejercer, ¿verdad? Eso que el Señor me está permitiendo ayudar a otra persona, es buscar una manera, alguna otra forma. Y yo camino bastante a veces cuando estoy por aquí haciendo mandados y se me acercan personas, se me acercan, hay unos que hasta ya conozco de nombre, me ven y saben que siempre le doy algo. Eh, y sí me di cuenta muchas veces que, como mencioné, ¿no? Usaban lo que uno les daba para cosas que no son buenas. Y yo dije, bueno, yo sé que le está pasando necesidad, sé que él tiene hambre, por lo menos. Yo sé que si yo voy a comprarme algo de desayuno. Yo voy y le digo, espérame ahí que te voy a traer. Compro lo mío y siempre compro ahí una empanadita o algo y ¡pah! Le doy. Entonces, así uno evita, ¿no? Siento yo el tener ese como que a veces uno crea como un escudo o como una concha así que se pone duro y el corazón a veces ve una necesidad o algo y uno simplemente pasa caminando, a veces los ignora y no hace nada, como la lección del samaritano que estuvimos también estudiando anteriormente. Varias personas vieron a esta persona que estaba ahí segunda y pasando necesidad y no hicieron nada, pero el samaritano sí hizo algo al respecto. La compasión en efecto, la compasión, ¿verdad? Entrando en acción. Entonces, de esa manera, eh, puedo compartirles, ¿no? De que debemos ir poquito a poquito, ¿no? A veces sé que es difícil porque por lo menos muchas personas no les gusta hablar, ni son un poco tímidas, ¿no? Cosas así, pero es importante, hermana, es importante que nosotros tengamos siempre presente de que nosotros como cristianos debemos de practicar la compasión, debemos de mostrar, ¿verdad? Esa misma compasión, ese mismo amor que nosotros hemos recibido de Dios, esa misericordia, así mismo reflejarla. Él es nuestro Padre y así nos ha enseñado, así nos ha el mismo Jesucristo pedido que hagamos. Porque al final no es el hecho de que, tal vez me estén viendo las demás personas, nunca tiene que ser esa la razón, nunca tiene que ser la razón también esperar recibir algo a cambio, porque eh, estamos siendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Como dice la palabra, no aquí, porque está viendo al final del día y está a que tenemos que rendirle cuenta de cualquier cosa que hagamos es Dios. Y que para Él lo hacemos y por Él. No ver de pronto a la persona que le voy a dar o que voy a ser compasivo. A veces no lo hacemos, ¿verdad? Por la misma persona en sí, sino porque es nuestro deber como cristianos. Mientras también iba meditando, ¿no? En lo que era la compasión en sí, me puse a ver que no solamente en ese ejemplo que acabamos de ver de una persona en la calle, entonces podemos decir que es el más sencillo, pero hay cosas que de repente requieren un poquito más de esfuerzo de nosotros, como ir a visitar a una persona enferma, ir a visitar a un familiar, ir a una cárcel a visitar a todas esas personas que están ahí, pero igual necesitan escuchar del Señor, necesitan que cometieron un error y están ahí por un motivo, pero la compasión también se espera que no están a ellos. Y todas esas cosas, ¿verdad? Debemos meditar y debemos procurar, ¿verdad? Día tras día poder trabajar en nuestros corazones para que podamos ser más compasivos y para que podamos demostrarlo, ¿verdad? Tal cual, vuelvo y repito, el Señor lo ha demostrado con nosotros en múltiples ocasiones. Que no sea algo que se nos olvide
apenas estemos bien, no apenas estemos todos, tengamos todo, una casa, un techo, alimentos y demás, y simplemente olvidarnos de la que en algún momento pasamos algo necesidad, y el Señor se manifestó mediante un hermano, una persona que nos ayudó. Asimismo, el Señor nos puede utilizar a nosotros como su instrumento para demostrar esa compasión con los demás. Eh, Ahora, la compasión realmente, ¿de dónde se origina la compasión principalmente? A ver, ¿qué me dice? Y esto la respuesta es bastante parecida a lo que tocamos en clases anteriores, con la misericordia. A ver, inicialmente, de dónde se origina la compasión? ¿Qué me puede decir? Manos levantadas, alguien tiene una idea. De Dios, amén. Pero sin pena, hermana, dígalo, levanten la mano, de Dios. La compasión viene de Dios porque es un atributo de Él. Él es compasión. Al igual que Él es misericordia, al igual que Él es amor, Él es compasión y la compasión viene de Él. Amén. Vamos ahora a... Oiga, estoy quedando sin tiempo. Yo pensé que me iba a quedar corto. Vamos ahora a Romanos, capítulo 9, verso del 14 al 16. Voy a darle una oportunidad con mi hermano que pueda leer, si ya lo encuentra. Romanos, repito, capítulo 9, verso 14 al 16. ¿No dice Romanos 9, 14 al 16? Amén. Como podemos ver aquí, el mismo Dios, ¿verdad? Dice diciéndole a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de el que yo me compadezca. A veces, a veces vemos que a personas que tal vez nosotros pensemos que sean malas por acciones que hayan hecho, pronto se arrepientan, el Señor los perdona por todo el mal que hayan hecho anteriormente. Si es el Señor, pero como aquí lo dice, tiene misericordia y Él se compadece de quien quiere compadecer, porque Él es soberano. A veces nuevamente, vuelvo y repito, nos ponemos en una posición de que queremos buscar quién se merece compasión, quién se merece ser perdonado, a quién se merece tener la misericordia, a quién no. Pero esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra función. Nuestra función, como leímos en Lucas, es dar, ayudar, estar presente para apoyar, controlar y servirle alivio en el momento que tengamos la oportunidad. No ponernos a ver además quién es y quién no, porque el dueño de eso, de esa potestad, es Dios, ¿verdad? Él elige de quién tiene misericordia y de quién no. Y muchas veces, como mencioné al principio, en la Biblia hay un sinfín de ejemplos, principalmente en el Antiguo Testamento, donde vemos rebelde que era el pueblo de Israel, a pesar de que era un momento y una época donde el Señor estaba directamente hablándole mediante los profetas, manifestándose físicamente, ¿verdad? Y ellos aún así eran rebeldes, aún así querían ir a adorar a otros dioses egipcios, construir altares en lugares altos, etcétera, etcétera, y hacer su santa voluntad, teniendo al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que los escogió a ellos como su pueblo elegido. Y con toda esa desobediencia, el Señor siempre se compadeció de su pueblo. Vamos a leer en el libro de Oseas. Oseas, espero que no se pierdan ahí buscando el libro de Oseas, que es un libro que a veces nos citamos.
pero libro Oseas, primer libro de los poetas menores. Oseas, Joel, Nahum, Matías, Sonámica, ya se me olvidó. No sabía memoria cuando estaba chiquito. Ok. Oseas, capítulo 11, verso del 8 al 9. Un hermano que, perdón, Oseas 11 del 8 al 9. 11, 8 al 9. ¿Cómo se voy? Amén. Y para hacer un pequeño aquí resumen y que estemos en contexto de qué había pasado aquí, el pueblo del país había desobedecido, alzando ídolos egipcios, ¿verdad? Lugares altos, como nuevamente era costumbre del pueblo de Israel. Ya mi papá hacía lo que bien les parecía, teniendo a Dios ahí, que siempre estaba con ellos, y con sus acciones ofendían a Jehová. Y por esto ellos merecían castigo. Por esto, por esta desobediencia y por estas malas acciones, ellos merecían juicio. Y sí, Jehová en su momento más adelante los castigó, pero realmente el nivel de desobediencia que ellos habían incurrido era para que Jehová simplemente agarrara y lo barriera por completo y se todo el pueblo. Porque eran desobedientes, hermano. Eran tesos, israelitas eran tesos. Pero aquí vemos cómo el Señor nuevamente, eh, en medio de, porque Dios es justicia también, recuerden eso, en medio de la justicia y el juicio que Él iba a tomar con Israel por su desobediencia, Él tiene compasión. Recuerda que Él es su pueblo, son sus hijos, y empieza el versículo 8 diciendo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, ¿verdad? Una pregunta retórica, obviamente no los iba a entregar hacia totalmente a que los enemigos los destruyeran. ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como Seboín? Alma y Seboín eran ciudades adyacentes a Sodoma y Gomorra, y si recordamos qué pasó con Sodoma y Gomorra, claro, totalmente destruidos. Estaba ahí diciendo, los voy a destruir yo a ustedes por completo. No, sí los iba a castigar, sí iba a sufrir el pueblo por sus malas acciones. Ahí va a dejar un remanente, ¿verdad? Que de ese remanente, más adelante, sería el propio Jesucristo, en donde se manifiesta la obra de compasión y de gracia más grande que Dios ha podido tener con nosotros, cuando le envió a la tierra para morir por nuestros pecados, que en su sangre fuéramos limpios, ¿verdad? Y esto es, imagínense, solamente hay una pequeña muestra de la compasión que tiene Dios con nosotros. Y vamos a terminar ya, vamos a ir cerrando con el libro de Segunda de Corintios, que es el versículo principal de la clase esta noche. Y lo dejé al final para que fuera lo más fresquecito cuando nos fuésemos en la clase de hoy. Eh, porque si son como yo, que se movían las cosas totalmente rápido, eh, es importante que recordemos y nos vayamos aquí bien claritos y con eso bien fresquecitos nuestra mente. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5.
versículos del 14 al 15. 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 15. Hermanos, visitas todos, por favor, vamos a leer este versículo concentrados y tratando de tener el completo discernimiento de lo que nos quiere expresar esta porción bíblica. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese acto de amor y de compasión de Cristo Jesús en la cruz se llevó a cabo para que viviéramos en Él, para que tuviéramos esperanza en Él, porque esperanza en nosotros mismos no tenemos, solo teníamos muerte, ¿verdad? Por todos nuestros pecados, por todas nuestras malas acciones. Y mediante este sacrificio, ¿verdad? Vivimos por Él, vivimos en su camino y nos ha trazado para que andemos. Vivimos en toda su enseñanza que nos ha dejado aquí en su palabra. Solamente tenemos que acercarnos y leerlas para ver qué es lo que Él quiere para nosotros, para que podamos realmente ser edificados, para que el Señor sane cualquier herida que nosotros tengamos en nuestro corazón, que puede impedir que nosotros podamos ser compasivos, como Él lo fue con nosotros, como Él lo fue con las demás personas, que sanó, que curó, que perdonó cuando Él estuvo aquí entre nosotros, y que podamos realmente reflejar, ¿verdad?, esa compasión, ese amor de Cristo, gracias a las gracias que ha tenido con nosotros en perdonarnos y darnos vida en abundancia. ¿Hay algo que mencionar acá, hermana Mari? Ok, vamos a terminar entonces con Efesios 2, 5 al 6. Efesios 2, del 5 al 6. Efesios 2, del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aún estando nosotros muertos sin pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Palabra del Señor. Hermano, visita que nos acompaña. Primeramente, le agradezco porque hayan podido venir, nos hayan podido sintonizar y que hayan podido escuchar esto que tenía que compartir con ustedes esta noche, una palabra mía, palabra del Señor. Y les exhorto pues a que esta clase no simplemente quede como algo que escuchamos aquí por casualidad que estamos, porque el Señor no trabaja con casualidades, todos aquí estamos por un propósito y es para que escuchemos su palabra, nos rindamos a Él, si no nos hemos entregado, no hemos entregado nuestra vida a Cristo, que podamos acercarnos y entregarnos con toda humildad y presentarnos tal como somos. Ya nos hemos entregado, nos hemos apartado, tenemos algo que nos esté impidiendo tener una buena relación con Él, permitir que su palabra nos ilumine, nos haga poder ver qué debemos de corregir, en qué debemos mejorar y trabajar en ello, no simplemente reconocer que tenemos la falta, sino tomar una acción al respecto. Si necesitamos crecer en algún aspecto de nuestra vida, buscar la manera, ¿verdad?, de poder crecer en él. Y de esta manera que pueda tener una vida plena y que la paz de él gobierne en todo, ¿verdad? Y poder recibir todas esas bendiciones que él tiene para nosotros. Que el Señor le bendiga ricamente a todos y